Doy un cordial saludo a toda la comunidad de ámbito jurídico. En este video tengo como propósito exponer algunos puntos del caso Andy Warhol Foundation versus Goldsmith. Previo a iniciar los comentarios sobre este caso, es necesario recordar que los autores tienen derechos exclusivos sobre sus obras, los cuales se pueden traducir, por ejemplo, en la facultad de autorizar o prohibir a terceros reproducir o crear obras derivadas de sus obras. Las facultades otorgadas a los autores pueden encontrarse en conflicto o en pugna con los intereses de la sociedad o de terceros que quieren acceder o hacer uso de esas obras. En vista de ello, las legislaciones de algunas jurisdicciones son conscientes de esa necesidad de generar un equilibrio entre ambos intereses, lo que se traduce en la creación de sistemas de limitaciones y excepciones a los derechos de autor, que consisten básicamente en supuestos de hecho normativo que, en caso de cumplirse, autorizan a terceros a hacer uso de las obras sin que ello constituya una infracción a los derechos de autor. En el caso colombiano, el sistema de limitaciones y excepciones al derecho de autor es taxativo y requiere de todo el trámite legislativo aprobatorio para crear nuevos supuestos de limitaciones y excepciones. Por otra parte, en contraste, el sistema de Estados Unidos es un poco más abierto, en donde se formulan 4 criterios que deben ser aplicados por el juez a cada caso concreto. Este sistema es denominado el Fair Use y es la espina dorsal del caso Andy Warhol Foundation versus Goldsmith. ¿Cuáles son los supuestos de hecho de este caso? Fue primero que la prestigiosa fotógrafa Lynn Goldsmith tomó fotografías del artista Prince. Estas fueron licenciadas a revistas comercialmente a cambio de una remuneración. Posteriormente, Andy Warhol tomó una de estas imágenes y creó su obra Orange Prince. Esta obra fue creada sin autorización de la fotógrafa Goldsmith. En 2016 fallece el famoso artista Prince. Este fallecimiento lleva a que la Andy Warhol Foundation licencie a una revista el uso de la imagen o de la obra Orange Prince. Con esta licencia o con este uso de la imagen, Goldsmith constató el uso no autorizado de su obra y inició una reclamación en derechos de autor que devino en un proceso judicial. Las posturas de las partes, ¿cuáles fueron? Goldsmith argumentaba que existía una infracción a los derechos de autor debido a que Warhol había hecho un uso no autorizado de su obra. Por su parte, la Andy Warhol Foundation argumentó que aplicaba el Fair Use, esto debido a una doctrina reconocida jurisprudencialmente denominada el uso transformador de las obras. Básicamente, esta doctrina postulaba o tenía como principio que un autor podía tomar una obra previa, hacer uso de la misma, siempre y cuando se creara con una obra o transformara la obra, generándole un nuevo significado a la obra primigenia. La decisión de la Corte, ¿cuál fue? Desestimar la figura del Fair Use, debido a que, estimó la Corte, no cualquier uso transformador constituye Fair Use. Esto debido a que si se aceptara que cualquier uso transformador constituyera Fair Use, se desconocería el derecho de autor de crear obras derivadas. A propósito, la Corte tomó 2 criterios principales para tomar esta decisión. Primero, que el uso que realizó Andy Warhol fue comercial, debido a que las licencias obtenían o para recibir las licencias generaban un monto económico a favor de la Andy Warhol Foundation. Y segundo, que ambas obras cumplían un mismo propósito comercial, es decir, eran sustitutos comerciales. ¿Cuál es la importancia de esta decisión entonces? Primero, que se genera un cambio en la doctrina del uso transformador de las obras, la cual había permanecido de forma semejante en la jurisprudencia norteamericana por unas 3 décadas. ¿Cómo se generó el cambio? Básicamente, se crea un nuevo requisito por parte de la Corte, en donde se establece que el uso transformador de las obras requiere además que no se traten de obras que sean sustitutos comerciales de la obra primigenia, es decir, que la obra que genera una transformación no sea un sustituto comercial. A modo de ejemplo, la Corte en este fallo manifestó el caso de la obra Campbell Soup o Sopa Campbell, que es una obra de Andy Warhol en donde se creó una réplica o se imprime una sopa Campbell que tiene una, digamos, presentación comercial real. Entonces, esta representación comercial real tiene un propósito de identificar un producto alimenticio,
mientras que la obra de Andy Warhol genera un comentario o crítica al consumismo. En vista de lo anterior, la Corte hace un comentario relacionado a que en este caso podría existir el fair use, debido a que ambos elementos gráficos no son sustitutos comerciales. Es decir, la lata Campbell y la obra de Andy Warhol no tienen una línea de intercambiabilidad comercial. Ahora bien, esta decisión da cuenta de las dificultades e inseguridad jurídica que puede traer un sistema abierto de limitaciones y excepciones al derecho de autor, en donde pueden existir divergencias en la aplicación de los criterios legislativamente creados. Prueba de ello es la existencia de un fallo contradictorio en primera instancia, que fue favorable a Warhol, y un fallo desfavorable a Warhol en apelación y en su posterior revisión en la Corte Suprema. También nos permite reflexionar sobre los posibles vacíos normativos que puede contener nuestra legislación en materia de usos autorizados a terceros o del sistema de limitaciones y excepciones al derecho de autor. Cabe preguntarse, ¿es importante considerar la creación de una limitación y excepción diferente a la parodia o a la caricatura que permita la transformación de obras cuando ésta es realizada sin ánimos de lucros? Sin duda, este fallo da cuenta del dinamismo que traen los sistemas abiertos de limitaciones y excepciones, en donde a partir de fallos judiciales, los cuales son fuente primaria en el derecho anglosajón, se pueden generar modificaciones a los sistemas preestablecidos de limitaciones y excepciones. Circunstancia que afortunada o desafortunadamente es de inviable aplicación en el derecho colombiano, en donde es necesario todo el trámite legislativo aprobatorio para la creación de nuevos supuestos a las limitaciones y excepciones al derecho de autor.